Buen mediodía, buen mediodía, buen día, República Oriental del Uruguay, buen día a todos los ciudadanos de este país, a los que viven en territorio nacional, los que están fuera del territorio nacional, son un montón. Lo sabemos porque vamos recibiendo muchísimas respuestas a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas. Es impresionante el crecimiento que ha tenido el programa en estos meses. Seguro que las razones, que son varias, entre ellas se encuentran la calidad de nuestros columnistas, eso no cabe duda. Pero desde la calidad de nuestros columnistas, y refiero, por supuesto que a la calidad o a la estatura intelectual, a la formación académica, al compromiso con el país, por supuesto que también la selección de temas. Por otra parte, creo que esa selección de temas hace a una tarea periodística que se presenta en el contexto del periodismo uruguayo como una tarea, yo te diría, bastante novedosa, o si vos querés, de algún modo muy renovadora. Porque no se escuchaba en el país hablar sistemáticamente, y no solo hablar, sino desarrollar conceptos, análisis e información periodística desde la perspectiva de los valores occidentales, como la república, como la democracia, como la libertad, valor principal, y como el Estado de Derecho. En ese sentido, vamos abordando distintos temas que hacen a esa ecuación, a ese, digamos, sistema de vida que tenemos los uruguayos heredado de Occidente. Es el sistema occidental de vida que, por otra parte, está pretendiendo ser cooptado, lastimado, herido, o si vos querés, extirpado, por su conviviente o su cohabitante en la pretensión hegemónica de un sistema cultural, político, como lo es el marxismo-leninismo, hoy llamado socialismo del siglo XXI, las nuevas izquierdas, el progresismo, que es la puerta de entrada hacia ese proyecto de organización de países. Bueno, eso es lo que estamos desarrollando también en este programa y, por supuesto, vinculándonos a todos esos aspectos. Hoy está con nosotros el columnista de los miércoles, y es la columna de economía. Es el economista del programa, es nuestro asesor, es a quien le preguntamos cosas que no sabemos y preguntamos cosas que intuimos o que de algún modo aprendimos. Hoy le decía, hoy no, ayer le decía al economista Caumón, sería bueno de pronto plantearle a los oyentes cómo funciona el mercado, qué es el sistema de mercado. Bienvenido, Jorge, ¿cómo le va? Gracias por estar. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos, para ti y para todos. Lindo día hoy, ¿eh? Hoy sí que está Sí, primaveral. sí, 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 sí. hoy está bien celeste, si bien la celeste no anduvo bien ayer, pero bueno, este, digamos que Sí. tema futbolístico de otro costal, una cosa así. Lamentablemente sí. No, no sé, la pregunta, ¿qué es el mercado? Es decir, todas las acciones, digamos, eh, de las personas están guiadas por una función de utilidad que trata Mm, de maximizar, ¿no? Es decir, cuanto más consume de ciertas cosas, materiales e inmateriales, más satisfacción tiene, ¿no? perfecto. Ese es el punto de partida, o sea, todos maximizamos una función de utilidad, Ujú, nuestra función de utilidad. Y obviamente para tratar de maximizar esa función, tenemos que nuestros recursos, nuestro ingreso permanente, ujú, y tenemos que asignarlos a la obtención de todo aquello que está en esa función de utilidad, que es ujú, la que tenemos que maximizar. perfecto, sí. Y en gran medida tenemos que ir entonces a adquirir bienes, adquirir servicios, y eso se adquiere en ámbitos en donde hay oferta y demanda por esos bienes, por esos servicios. Claro. Y esos ámbitos constituyen el mercado para cada bien y para Ujú, cada servicio. ujú, Y por lo tanto, el mercado
ante la oferta y la demanda, por esos bienes y por esos servicios, determina sus precios. Claro. ¿No? Pero va más allá que eso, ¿no? Porque para producir esos bienes y servicios, quienes lo producen, no ya, y lo consumen, porque las empresas también consumen servicios y bienes Claro, para producir, claro. tienen que ir a comprarlos. Y enfrentan una oferta y enfrentan una demanda. Y eso se da en el mercado. Seguro. Entonces el mercado adquiere una relevancia importante, ¿m? y que constituye, digamos, la base para la producción, el consumo, la distribución del ingreso y otras cosas por el estilo. Exacto. Así que ese es el mercado. Y Parece mentira, ¿no, Jorge? Parece una mentira economía de mercado, que tengamos que partir de esa base, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo sabe por formación o mala formación en esto. bueno, porque no se ponen a pensar, ¿no? Es decir, Claro, que, digamos, automáticamente uno, si quiere comprar un helado, ¿dónde va? A una claro, heladería. claro. ¿Tá? Entonces va a esta o a la otra. Depende del precio que venda y del gusto que tenga por determinados helados en una y en Seguro, otra. sí, sí, claro, Entonces claro, vos tenés que ir al mercado. claro, ¿Tá? claro. Tenés que asignar tu recurso, en este caso, 250 pesos para comprar un helado y bueno, vas al mercado. Sí, sí, Entonces, todo eso, en definitiva, termina en precios. ¿Ah? Por eso la teoría económica, la teoría microeconómica, también se denomina teoría de precios, claro, la microeconomía. claro. Se denomina teoría de precios también, porque vos terminás en definitiva en el mercado comprando, vendiendo a un cierto precio. Exacto, exacto. Entonces, hay gente que, bueno, que dice, no, el mercado no funciona, o la economía de mercado no. Entonces interviene. Eso da lugar a la intervención estatal. ¿Tá? Y aparecen entonces todos los burócratas que piensan que sabe sobre un determinado bien o precio o lo que sea, más que el resto de la población y del mundo. Claro, ¿Tá? claro, Entonces fijan precios y cosas así, economía planificada, todo eso claro. desapareció, ¿no? Es decir, está altamente probado que eso ya no funciona, ¿no? Es decir, no, lo vemos, tenemos evidencia empírica que el método científico en microeconomía, en teoría económica, es importante. Entonces, vayamos a la realidad. Sí, además los ¿Cuál países funciona? que ¿Cuál tienen funciona? ¿La mercados economía de fuertes mercado o son, la economía plan? ¿Cuál claro, funciona? ¿La economía de mercado o la economía planificada? y En no, la donde los historia, precios se fijan centralmente o se fijaban centralmente. Y bueno, y hay gente que arrastra todavía eso. Ahora, ojo, ojo. Hay cosas en las cuales el mercado falla. Eso está reconocido. Y uno de esos reconocimientos está de moda hoy, ¿no? Es sí, el tema de la agresión ambiental. sí, sí, Cuando lo que hace uno está aumentando los costos marginales de muchos. claro, Por eso se le exige a empresas como la que se está construyendo y ya está construyendo para producir celulosa y demás, se le exigen determinadas normas ambientales, exacto, ¿verdad? exacto, El exacto. cumplimiento de determinadas normas. Sí, sí, Por eso yo creo que es importante considerar la posibilidad que las acciones de algunas personas que no están vacunadas generen problemas sobre el resto de la sociedad. lo están generando, lo están generando. Bueno, Me yo entero, por lo que estoy diciendo sí, es que hay que por lo menos considerar. sí, sí, Por ejemplo, sí, ¿qué pasa con una agremiación sindical si una fábrica, una empresa industrial, decide no contratar o despedir
a una persona que no se quiere vacunar. ¿Qué pasa? No, si no te vacunás, vos podés generar externalidades negativas sobre el resto de los trabajadores y me perjudicás a mí y perjudicás al contribuyente que tiene que pagar el seguro de paro y cosas por el estilo. Entonces, yo no digo que haya que... Yo simplemente me encantaría que se planteara esa posibilidad desde el punto de vista sindical, obrero y patronal. No sé si soy claro. Es claro, sí, Jorge. Entonces, Por el ejemplo, mercado... en el derecho laboral se establece que cualquier empresa que establece el ámbito laboral, en sus estatutos puede fijar las normas de conducta de sus trabajadores. El estatuto de una empresa es similar a las leyes para un país. Es decir, cuando usted ingresa a una empresa a trabajar, se tiene que, cuando hace el contrato de trabajo con esa empresa, tiene que adaptarse a lo que la empresa plantea. Si estuviera planteado en los estatutos que esa externalidad, bueno, trae aparejado un montón de inconvenientes, esos costos, porque la persona, por ejemplo, en este caso no se quiere vacunar y va a generar un montón de problemas, bueno, si el estatuto lo contempla, pienso yo que perfectamente la empresa podría reservarse el derecho de decir, esta persona no puede seguir en la empresa porque desobedece los estatutos. Es como si le dijera, mire, usted tiene que venir siempre con corbata y saco, porque atiende público, se debe a esta imagen empresarial. Y usted va un día, 2 días, sin corbata, sin saco, todo descamisado, y bueno, va a tener apercibimiento, después vienen las sanciones, todo lo que se llama la gradualidad sancionatoria en el derecho laboral. Eso veo que no se habla, ¿no? El sindicato no habla de esas cosas prácticamente, pero voy a otro tema, Pero no es voy a otro solamente tema, voy a otro tema. no es solamente el sindicato, es decir, en general no se habla del No tema. se habla, no se habla del En tema. general, no es Claro. ni una parte ni la otra. Te Bueno, digo una sí, antes que sigas. Por ejemplo, el tema de que durante una huelga el dueño de una empresa o los dueños, los accionistas, tengan el derecho a ingresar. El derecho de propiedad sí. está definido en ese caso. Yo soy el Ah, dueño de la empresa. sí. ¿Puede estar sujeto a discusión eso hoy? ¿Y se firma en contra de eso que establece, por ejemplo, La LUC. la ley de urgente consideración? ¿Se puede estar en contra de eso? Eso es destruir derecho de propiedad, cosa que se hace generalmente en países en donde la libertad no existe. ¿Está? Claro, claro. El derecho de Bueno, propiedad se destruye. Entonces, hay cosas... Bueno, pero volvamos al mercado un segundo para atrás. El mercado puede tener fallas. ujú, La acción mía para maximizar mi satisfacción, mi utilidad, mi función de utilidad, mi ganancia, mi no sé qué, puede afectar a la actividad de otras personas, incluso hasta la salud, ¿verdad? Porque puede haber una lavandera que vive al lado de una fábrica que tira hollín, ¿tá? O la salud de esa lavandera, de esa gente que vive ahí con el hollín de la fábrica. Por eso, pero eso se produce en circunstancias en las cuales el derecho de propiedad no está definido. Entonces el mercado no puede actuar, tiene que entrar el Estado a definir por cada uno de las partes, ¿verdad? sí. Bueno, eso es lo que quería decir. Pero el mercado, ante tu pregunta, Mm. te la he contestado diciéndote además que hay fallas del mercado que son Mm. reconocibles por cualquiera. Está bueno eso que apunta Jorge, porque está bueno explicar también que hay fallas del mercado, que esas fallas, ahí sí de pronto está la incidencia o el rol del Estado. Ahí el Estado tendría que tener bien regulado lo que es el derecho de propiedad, planificación urbana también, ¿no? Es decir, bueno, ¿y en dónde se van a instalar determinadas empresas? ¿En dónde se van a instalar determinadas, por las Yo, características de la producción, por ejemplo, como usted dice ahí? yo lo veo a diestra y siniestra. Claro, Yo claro. voy seguido por actividades profesionales a la Ciudad Vieja, ¿verdad? Donde hubo el tiroteo ese que terminó con la muerte de una señora, no sé. Y yo veo que hay indefinición de derecho de propiedad que llevan a un estado de situación de la Ciudad Vieja que por más que se quiere desde hace tiempo recuperar
y hacerla como es la ciudad vieja de cualquier parte del mundo relativamente civilizado, ¿verdad? Claro, Entonces claro, tú encontrás las paredes todas escritas, todas con papeletas, sí, ves, caminás entre el excremento de los animales, de los perros que nadie levanta, sí, tenés una gran cantidad, en la mejor calle peatonal que tenemos, sí, tenés la gran cantidad de negocios que están cerrados con la competencia de quienes no pagan impuestos, pero que en determinado momento reciben subsidios, porque no son trabajadores digamos, que tributan a la seguridad social, pero llegado el momento se pide que se le entregue el dinero a ellos también. Entonces, ves eso y decís, bueno, tal, ahí no hay derecho de propiedad definidos tampoco, claro, claro, ¿no? Y tampoco. que tenés Exacto, el caos que tenés. Si no exacto. tenés el derecho de propiedad definido, tenés el caos que tenés. Una persona que quiere pintar su casa el otro día la tiene con esos jeringosos que se ponen en la pared. Eso es falta de derecho de propiedad. No, ahí, eso hay que castigarlo, ¿verdad? Claro, claro, sin duda. Eso está mostrando en este caso, una ciudad que no está siendo para nada protectora ni solidaria con el derecho de propiedad. Bueno, eso obedece a una ideología, no cabe duda. Un colega suyo que estoy leyendo, Roger Scruton, un economista, pero además filósofo también de la economía, inglés, docente de Oxford, escribió un libro que se llama El pensamiento de la nueva izquierda y plantea todo esto. Plantea que, por ejemplo, el relato marxista que hoy está en boga, aborrece de la propiedad privada, y si no hay propiedad privada no puede haber mercado. Incluso Scruton dice, el mercado no es una estructura, como muchos mal piensan, sino que es una dinámica, un proceso que hay en esa necesidad de intercambio de valores o de utilidades entre, ¿no?, los bienes y los servicios, y ese mecanismo de oferta y demanda. Esa sabiduría, dice Scruton, se relativiza porque trae perjuicios también que hay que regular, porque tiene que estar, dice exactamente lo mismo que usted como economista. La propiedad tiene que estar muy definida. Si la propiedad no está definida como un derecho, evidentemente el proyecto occidental de la economía de mercado o la llamada economía capitalista no puede funcionar bien. Volviendo al tema esos costos sociales también. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los costos sociales, que es como otra imperfección que se introduce a ese fluir de la economía, que es, por ejemplo, la sobretributación genera un costo social, como usted decía, porque hay una burocracia también que mantener, hay que hacer trámites, hay que ir a los contadores para hacer ¿verdad?, las rendiciones de cuenta, un montón de cosas, y sobre impuestos, que es impuesto sobre impuesto, y se le está poniendo impuesto a la misma actividad o al mismo bien. Ese es otro problema que Uruguay tiene estructural. Hoy escuchaba al doctor Díez de Medina que decía que Uruguay adolece de una cosa muy, 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 muy grave, y que esa sería la madre de las reformas. No hay comisiones técnicas de asesoramiento a nuestros legisladores que sean realmente profesionales. Por lo tanto, hay mucho voluntarismo, pero hay mucho mamarracho en materia legislativa en todos estos aspectos. Es decir, no hay técnicos especializados que den proyectos de ley que se ajusten precisamente a nuestro Estado de Derecho, sino que hay muchos proyectos que después no se pueden aplicar por desconocimiento, ¿no? Y estos temas son uno de esos temas a solucionar, por ejemplo. Sí, no sé, no sé quiénes son los asesores de las distintas partes, si están preparados, si no están preparados. Yo creo que sí, que deberían estarlo, ¿no? Si son economistas y egresados de la universidad, con posgrados y demás, deberían. Yo, a mí lo que me asombra es la tergiversación de las realidades. Mm. No sé si es decir, Sí, cómo, por ejemplo, yo estuve en Berlín, tuve varias veces, pero tuve una vez en Berlín en 1987, en una reunión en donde obviamente era la primera vez que iba, me llevaron a un lado y me llevaron a otro lado de la muralla, del muro. Entonces uno veía la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? La veía claramente, ¿no? Y en esa reunión se anticipaba, era una reunión en Berlín Occidental, se anticipaba que la cosa no iba a poder seguir per omnia secula seculorum, es ujú, decir, por los sí, siglos de por los los siglos. siglos de los siglos, sí, sí. Y efectivamente, no siguió. ¿Tá? Y hoy tú ves cómo se integraron las dos partes,
cómo la que estaba tremendamente rezagada está similar, igual, uniforme con la otra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede seguir pensando que una cosa que llevó a eso, por no hablar de Rusia, ¿no? Sí. puede ser mantenida como objetivo único? Y es decir, yo veo, por ejemplo, leo en el Uruguay, yo en Argentina no veo que haya partido comunista, ni te estoy hablando de Argentina, de Brasil, que sean relevantes, pero sin embargo acá uno es un orgullo ser comunista. Claro, sí, sí. Ahora, ¿cuál es un orgullo ser comunista y ser... Entonces uno dice, pero para un poquito, ¿cuál comunismo? Es decir, aquel, ¿cuál es este? Es aquel, porque yo no conozco otro. Y es el mismo, va a ser siempre el mismo. Entonces uno dice, ¿cómo se tergiversan las cosas en el sentido de decir, vamos arriba que los tenemos, carajo? Sí, ¿No? sí. ¿No? Y rechazar todo. Pero no lo digo por la situación actual, sino que lo digo porque se viene arrastrando todo eso de hace mucho tiempo. Seguro, Mucho tiempo. seguro. Justo ayer estaba con un amigo y se mencionó el número 63. Y yo le Sí, digo, mira, los únicos dos recuerdos que tengo el número 63 son el trole que iba por la calle Rivera, que yo lo tomaba en Aconcagua y Estrázula, sí. y el Partido Comunista, que era la lista 63. No me Le diga, ¿en dije, no, serio? Qué increíble. sí, sí, hace Sí, sí, bueno, muchos años. le paso otro. Yo nací en el 63, Ah, mira, bueno. así que fíjese, pero qué O sea que, impresionante. bueno, Sí, yo qué sé, no sé, cómo sí, se sí, sí. tergiversan esas cosas y Sí. se maldice que estemos en una economía o que vayamos cada vez más hacia una economía menos controlada por el Estado, una economía de mercado. Claro. Y se dice, pero eso es desconocer la realidad Por y eso le tratar de pregunté, Jorge. entregarle la realidad a 5 o 6 burócratas que quieren planificar. Claro, 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 ¿No? Entonces, claro. y burócrata. Y lo peor que hay es cuando un burócrata trabaja, Sí, ¿no? claro, El claro. burócrata laburante, porque el otro le pagas el sueldo y se terminó. Pero hay unos que son laburantes y que cada vez te enchufan más restricciones y Sí. más costo social, como decís vos. O sea, el costo social que tiene todo el tema El de la... BPS, por ejemplo, ahora, Jorge, ¿no? ¿eh? Ahí hay otro tema, el BPS, ¿no? Estoy escuchando cifras, escuchaba hoy a Virginia Vaz de Un Solo Uruguay, escuchaba ayer en el programa al licenciado Eduardo Babeña por un estudio que hizo. El BPS tiene una actividad económica comparable al comercio exterior de Uruguay. En el año tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Y más o menos tiene un activo, o sea, son 9.500 millones de dólares. Pero de esa plata, el 45% es la que se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Y el resto es para... Sí. Hay una burocracia de casi 4.000 empleados en el BPS. Y ahí, bueno, ¿yo qué quiero decir con esto? Que ahí hay temas estructurales, que si esos temas estructurales no van a cambiar, va a ser difícil que la economía de mercado pueda ser cada vez más robusta, más fluida, más entramada, como dicen ustedes los economistas, ¿no? La economía de mercado tiene que tener una trama cada vez más fuerte, pero cuando uno hace las cuentas, dice, bueno, pero el mercado uruguayo es un mercado del 90% de pymes y mini pymes, o sea, no tenemos grandes industrias tampoco. No hay grandes fuentes de trabajo en la actividad privada que generen una actividad laboral sustentable, de calidad, sino que Uruguay viene de un ADN que tiende a plantear a la gente, bueno, formate hasta recibite, sé profesional, y si podés meterte en la administración pública, que ahí te quedás bien asegurado en tu vida, quedás estable, tenés un salario más o menos digno, laburás pocas horas, y es tierra de nadie, porque lo que es público, no, nadie se siente pertenecer, nadie es propietario, nadie está jugando un capital. Es muy distinta ese tipo de estructura de actividad económica, como usted está explicando, de lo que es una economía de mercado. Por eso me parecía Si interesante nosotros, partir de si esa base hoy. nosotros, si nosotros miramos el 2002, 2003, 2004, eran años difíciles. Sí, Habían 220.000 trabajadores en el sector público.
Luego vino una revolución digital que es labor saving, es decir, ahorradora de mano de obra. Y hoy tenemos casi 290.000 más las tercerizaciones que hay en el sector público. Exacto. Entonces vos decís, ¿qué la tiró? Es bravo. ¿Cómo se banca eso? Y bueno, Astori dijo que íbamos a recaudar 200 millones con el impuesto a la renta de las personas físicas. Recaudamos 1.700 millones. ¿Tá? Entonces, alguien tiene que pagar, digamos, alguna cola tiene que sangrar. Seguro. Diciéndolo como yo lo digo, entre amigos lo decimos de otra manera. ¿Verdad? Es así, pero es así, claro, es así. O sea que, pero bueno, pero está, es decir, es así. Y hay tres corporaciones para mí, Jorge, que es Perdón, difícil. perdón, Tres corporaciones, ¿no? Los antes de pasar sindicatos, la perdón, burocracia, Rubén, sí. Rubén, perdón. Antes de pasar del BPS a otra cosa, porque fue incidental esto, Sí, lo claro. que es una vergüenza es el tema de querer expandir la democracia a nivel de la seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es una vergüenza hacer que 1.800.000 personas tengan que ir a votar el día 28, no sé qué. Sí, 28 creo, sí. Eso es solamente en un país que está totalmente fuera de la actividad que puede distraer tanta gente para eso. Lo mismo que en la universidad, lo mismo que todo eso, votar, pero para un poquito. Votás una vez y punto. Lo que importa votar. Yo, si tengo que ir a votar, ¿a quién voy a votar? Por suerte no estoy en Uruguay, ¿no? Pero el día de la votación, pero ¿a quién voy a votar? Yo no conozco a nadie, no sé nada. Y que me voy a tener que ir a informar, costo social, perder tiempo informándome. Si ya sé que igual el que venga va a ser igual que lo que pasó y lo que va a pasar. Aunque no sé qué va a ser la seguridad social. Bueno, ok. Sí, sí. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Porque No, es se que me fue. justamente el Uruguay tiene tres corporaciones que es difícil el panorama, porque tenemos la corporación sindical, por un lado, la corporación política, que está muy también agarrada de toda la estructura burocrática, y la corporación empresarial, que mucha empresa está carterizada con la empresa pública. Es difícil. Yo veo que la economía de mercado es difícil acá. Además en un país chico, ¿no? Sumemos que somos un país de 3.300.000 habitantes. Sí, es muy difícil, pero la otra es peor, ¿no? Ah, sin duda, sin duda. La otra es ¿Por peor. qué, por qué decís que es difícil? ¿Porque hay Porque, cárteles, porque, o porque hay y porque se traduce en presiones eso, oligopólicas, presiones seguro, monopólicas? sí, Y mucha bueno, visión monopólica. Y está el ahí, ADN ahí uruguayo, ¿no? Hay mucha pero visión ahí monopólica. libera el mercado ¿Y sí? lo más posible y ¿Y sí? trata de controlar en los lugares que tengas que controlar. Por ejemplo, no sé, Pero pusieron el grito en el liberar. cielo, Jorge, por liberar la distribución de ¿Cómo? combustible. Pusieron el grito en el cielo, hasta dentro de la misma coalición Ah, de sí. gobierno, porque, por ejemplo, ir a la economía de mercado en el combustible. O sea, tenemos esas vacas sagradas, esos monopolios, que parece que son intocables. No, ¿cómo? No, acá tiene que seguir dándonos el combustible. Bueno, Y ese es bueno, otro tema, ¿no? Yo, lamentablemente, mi posición es bien conocida, yo la he mm, escrito, mm. BPS, por en el ejemplo. país, por ejemplo, varias veces escribí una columna sobre eso, ¿no? Es decir, lo de ANCAP, lo de los combustibles es ridículo, es totalmente pasar a un segundo o tercer mejor, porque lo mejor es liberar y te olvidás, y te lavas las manos y se Claro, terminó. claro. Entonces alguien me va a decir, ¿y qué pasa con los laburantes? Y bueno, ¿qué querés? Yo laburé toda mi vida y los banqué con impuestos a mucha gente, pero laburé y sigo bancando. Y bueno, es que se trabaje, que se busque Bueno, empleo. seguro. Pero ahí está el ¿Ah? lobby Y corporativo, ¿no? es Ahí está el probable tema. que no va a haber tanto efecto negativo. Por ejemplo, el tema del cemento. Bueno, pero no quiero hablar de otro tema de esos porque... No, 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 es que en verdad lo que estamos tratando acá son los lobbies corporativos. Esas cosas no caminan, se trancan, porque bueno, porque salta el sindicato y no quieren perder el trabajo que tienen, agarrados del Estado, es así.
Y a su vez la clase política en cierta connivencia se queda media tranquilita y deja la mano por ahí. Y así seguimos, por ejemplo, BPS. Y bueno, y no puede haber un sistema también alternativo, por ejemplo, de capitalización, de ahorro y capitalización para llegar a una jubilación con un dinero trabajado económicamente, que multiplique ese dinero, que se trabaje con intereses. Si después A ¿no? esta altura es muy difícil pasar de una situación a otra. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es desaparece el Banco de Previsión Social. El Sí. que gana, ¿cómo se llama? El patrón ya no paga más y él no paga más. Es muy difícil. No, eso no, claro. No. Entonces, es muy difícil. Pero supongamos, ese es el punto extremo, es el otro extremo. El otro extremo. Sí. ¿Cuál va a ser la crítica a eso? Que sería la lógica. Que cada cual se cuide a sí mismo. Claro. ¿Cuál es la crítica? Ah, no, porque hay gente que cuando sea veterana, vieja, no sé qué, capaz que no ahorró. Claro. Y bueno. Entonces quiere decir que no se cree en el ser humano. Y bueno, enseñale para que... Por eso es muy difícil pasar a eso. Es difícil. Yo entiendo que es muy difícil. Sí. Eso no. Pero yo creo que seguir profundizando en la situación actual es más difícil aún. Es el otro extremo, claro, es el otro extremo. Bueno, muy bien. Jorge, bueno, cerramos entonces, porque quedó, sí, vio el dólar cómo está, ¿no? 42.85 según el Globo a la compra y 45.25 a la venta. Volvió a subir un poquito. Cerramos con esto. Subió a ver 42.85, ¿cómo es? A la compra. Y 45.25 a la venta, hoy. Me fijé ahora. Y quiere decir que está 87, 44.13 por ahí. Para 87, 85 más 25 serían 10. 88, 10 dividido 2, 44.05 el interbancario. Igual que ayer. Sí, más o menos igual. Sí, subió un poquitito, un punto ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando por ese tema. Gracias, Jorge. La semana que viene estoy de viaje. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. De parabienes, entonces. No, quiero decir que no voy a estar. Bon Voyage, por supuesto que no va a estar. Bon Voyage, sí, y nos vemos el otro miércoles, entonces, no el que viene, sino el otro. Ahí va. Mediante. Gracias, Jorge. Bueno, buena jornada hoy. Buena jornada y buen viaje. Pasen todos bien. Gracias. Chao. Igualmente. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros, como lo hace todos los miércoles, por supuesto, de economía, yendo a puntos muy específicos de la misma, muy interesantes. Quédate ahí, vamos a una pausa. Está Damián con nosotros llevando adelante esta calidad de sonido y de imagen. Y vamos a conversar con el ingeniero Becoña, Gonzalo Becoña. Él forma parte de los científicos investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y vamos a hablar precisamente del compromiso que de ahora en más tienen que tener las empresas uruguayas con el medio ambiente a partir, de precisamente un gran evento que hubo en Glasgow y tiene que ver con un compromiso con el medio ambiente. Quédate. ¿En dónde estamos?